Buenos días, mi nombre es Francisco Ángel y les voy a hablar un poco sobre algunos autores de gran relevancia y más importantes de la literatura contemporánea. Bueno, empecemos hablando por Paul Auster. Paul Auster nace en Nueva Jersey en el año 1947. Este es un escritor, guionista y director de cine estadounidense que figura entre los novelistas más influyentes de la literatura contemporánea. En general, este se caracteriza por tener tramas encadenadas por el azar de su narrativa, además de su prosa totalmente despojada. Además de la mezcla entre fantasía y realidad, el uso de elementos policíacos y la fusión que este hace entre la modernidad y la tradición, Paul Auster tiene además características narrativas, entre las cuales se destacan la combinación que este quiere hacer con elementos propios de la literatura con elementos propios del cine, pero su vinculación con el séptimo arte es aún mayor, pues en el año 1998 este se estrena como director de la película Lulu on the Bridge. La mayoría de sus novelas son de misterio y exploran los cuestionamientos de identidad del sujeto moderno, cuestionando muchos de los límites entre la ficción y la realidad. Por otra parte, en su obra La ciudad de cristal, por ejemplo, narra la historia de un autor que mientras investiga la biografía de un escritor desaparecido, este gradualmente asume la identidad de este escritor. Su obra aborda planteamientos del psicoanálisis. Como sabemos y hemos evidenciado en las clases, el psicoanálisis se convierte en un tema de profunda reflexión, además de un tema constante en esta literatura. La trama en sí del psicoanálisis y la obra de este autor se enmarca en las necesidades de un nuevo orden del mundo contemporáneo, cuestionando la realidad tradicional, donde los juegos del pensamiento sobrepasan la razón. Es por esto que sus principales tendencias son el absurdismo y el existencialismo. De acuerdo a su estilo podemos decir que es un estilo notablemente sencillo, sin embargo recoge gran cantidad de elementos poéticos, además de una exquisita arquitectura narrativa. Por otra parte, de acuerdo a sus temas, como sabemos, es un autor que se abarca en no creer en la casualidad. Y es en lo que se basa notablemente la mayoría de estos autores contemporáneos, de buscar verdades por medio de las realidades modernas, cuestionarse a sí mismo en cada momento y como lo dije anteriormente, no dejarle esto a la casualidad. Esto lo recoge en sus obras en la trilogía de Nueva York y sobre todo en La música del azar. Bueno, a continuación les hablaré de otro autor relevante de esta literatura contemporánea, el cual es Camilo José Cela. Camilo José Cela nace en La Coruña el 11 de mayo de 1916 y fallece en la ciudad de Madrid el 17 de enero de 2002. Este fue un escritor, novelista y poeta español. En muchas de sus obras empleó elementos propiamente del naturalismo. Sin embargo, utilizó la crudeza, la violencia y el erotismo como temas de manera espontánea, tanto en el suceso como en el lenguaje de muchas de sus obras. Su producción novelística refleja un gran dominio del lenguaje y un expresionismo narrativo relacionado al humor y al tremendismo. En el año 1942 publicó su primera obra, La familia de Pascual Duarte, novela que se desarrolla en la Extremadura rural antes de la Guerra Civil. Esta se caracteriza por escribirse con crudo realismo. En esta, el protagonista cuenta la historia de su vida, en la que se representa la violencia más cruda como única respuesta que conoce a los sinsabores de toda su existencia. Este libro inaugura un nuevo estilo en la narrativa, el cual conocemos como el tremendismo, muy característico de este autor. Como sabemos, en esta tendencia del tremendismo no se adorna ni se omite nada en la descripción de tanto las situaciones como los personajes. Este autor, mezclando sabiamente los recursos lingüísticos de las vanguardias del siglo XX, se convirtió en un artista catalogado contemporáneo como rompedor.
Podemos decir que este autor descubrió la fórmula literaria que rompía con lo tradicional y abría un nuevo campo de respuestas en lo que conocemos como la modernidad, incluyendo posmodernidad, basado en la equilibrada aleación de humor, terror, ternura, desenfado verbal y léxico escatológico. A diferencia de muchos autores contemporáneos, Cela explica en cada una de sus obras y algunas veces en entrevistas lo que escribe, por qué lo hace y cómo lo hace. Si nos vamos al campo poético, como poeta, este autor se dedicó tanto al surrealismo como la escritura de algunos romances, obviamente con influencias modernistas. A continuación voy a compartir una frase que me llamó mucho la atención de Cela, en la que podemos entender mejor su estilo como escritor. Dice: con frecuencia pude hacer más veces lo que quise que lo que me dejaban hacer. Todo es cuestión de aferrarse a una idea o a un sentimiento y no cejar ni un solo instante en el firme propósito de no abrir la mano jamás. Como sabemos, Cela se caracterizaba por dos aspectos fundamentalmente. Por tres, perdón. Innovador, experimental y rompedor. Durante todos sus años como escritor, siempre se basó por defender la libertad del escritor y no seguir ninguna norma o dogma literaria establecida. Por esta razón, él utilizó técnicas como el tremendismo que nos daban como resultado textos totalmente rompedores. Si nos vamos a su escritura como poeta, podemos decir que su prosa era extremadamente rica e intensa. Supo retratar en sus obras con temas como el desgarro, el dolor y el miedo, que la sociedad siempre se encontraba inmersa en momentos duros, tales como se encontró él en su juventud. Siempre se caracterizó por ser un lector veloz y analítico. En su faceta como ensayista siempre se le caracterizó por su desenfado, su actitud mordaz y su actitud crítica que tanto lo caracterizaba. Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes algunas de sus obras más importantes y obviamente relevantes de la literatura contemporánea, entre las cuales podemos encontrar La Rosa, Mazorca para dos muertos, Pabellón de reposo, La colmena, Viaje a la Alcarria y, como la que explicamos anteriormente, para mí la más importante, La familia de Pascual Duarte. Muchas gracias.